En Antesala del Día del Trabajador vamos a hablar con un referente del radicalismo, que es de la Organización de Trabajadores Radicales, es quien la conduce a nivel provincial, Darío Melo se llama, y bueno, ha tenido la deferencia de acercarse a los estudios de FEM Horizonte. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos. No sé si coincidís conmigo, pero este es o va a ser uno de los peores días del trabajador, no hay demasiado para festejar en esta oportunidad. Efectivamente, creo que va a ser uno de los peores días, como nos pasaba en los 90, un día donde lamentablemente las federaciones, las CGTs, digamos, los centrales de trabajadores están divididas. Hubo un acto importante con algunos gremios en Luz y Fuerza, con varios gremios que vienen trabajando en la intersindical, y también mañana va a haber otro acto desde la Plaza López a las 9:30, que es la plaza emblemática donde se conmemoró por primera vez el Día del Trabajador en Rosario, en donde se va a marchar desde ahí hacia la plaza o hacia lo que sería las inmediaciones de la Bolsa de Comercio en Corrientes y Córdoba. Por este lado también implica esto un poco, digamos, esto que decías vos en la columna anterior, las fuerzas de la oposición, las fuerzas que tienen que ver con los reclamos, que todas tienen parte de razón del diagnóstico, pero que no pueden ponerse de acuerdo entre una sola marcha, no tener un solo acto. Hoy hubo una marcha importante en Buenos Aires con jubilados, con organizaciones sindicales, políticas, universitarias que acompañaron esa marcha de jubilados, pero también reconocer que mientras tanto hubo otros actos, otras fuerzas que estuvieron en otras partes de la capital y no fueron hasta el Congreso. Luego, por un lado, eso, y por otro lado, no hay una, si bien el modelo de Milei empieza a demostrar grietas, empieza a demostrar falencia, empieza a no poder controlar y seguir pisando la inflación, no poder controlar el tema del desempleo, justamente una de las consignas de mañana de la marcha es por el tema de la devolución de todo lo que tiene que ver con los medicamentos de los jubilados, lo que tiene que ver con lo que sería la atención de salud, de mejorar los presupuestos de PAMI, y fundamentalmente me parece que también el jubilado de esta forma se está generando como una situación de abandono de personas y abandono de los derechos jubilados, que no pueden acceder ni a medicamentos, ni a comida, ni algunos incluso no pueden alquilar. ¿Sirve esta división? Uno entiende que hay formas de participación diferentes, estilos diferentes, pero ¿sirve esta división entre CGT, CTA 1, CTA 2 o CTA de los trabajadores, CTA autónoma? Después hay grupos sindicales también que están por fuera. Yo creo que no sirve, porque debilita... O incluso la misma organización de trabajadores radicales, pero no se puede hacer algo macro que contenga la mayor cantidad de aspiraciones para plantearle un plan al gobierno, porque cada vez, por goteo, por como fuere, por ajuste, por goteo, por la economía, cada vez se pierde más fuente de trabajo. Mira, lamentablemente este accionar, debilita. De hecho, fíjate que hace años que no se puede consolidar la CGT Rosario. Infructuosas reuniones, que exista uno, que exista otro, si viene este, viene aquel, y no se pueden poner de acuerdo entre 20 y 25 gremios. Imagínate cuando vos abrís el abanico de representaciones gremiales y de representaciones sindicales, todo ese abanico enorme que no se puede poner de acuerdo. Lamentablemente, creo que el primer problema es que no hay un acuerdo de diagnóstico. Creo que la crítica se hace desmedida hacia todos lados, y entonces eso genera que no todos compartan el mismo diagnóstico. Y por otro lado, me parece que como Milei nos sorprendió a todos, llegando al gobierno, llegando a la presidencia en su persona, creo que todavía algunos no salen de la sombra y no terminan de poder configurar una respuesta para estos tiempos con el cambio de época que hizo Milei a través del voto juvenil, del voto de ciertos sectores que no se sientan representados por estos gremios, no se sientan representados por los espacios tradicionales, no se sientan representados por el Estado. Entonces esto genera que nosotros, cada vez no solamente tengamos que luchar para volver a marcar a la gente la importancia de sentirse representado, sino también, por otro lado, incluir al trabajador dentro de los espacios gremiales sindicales, que son los que representan y defienden los derechos de los trabajadores. Predominan los egos particulares, predominan las visiones personales a la hora de actuar frente a esta situación, y eso es lo que también dificulta una unidad mayor. Y porque me parece que los egos y estos personalismos, nosotros, como organización de trabajadores radicales, venimos luchando hace ya varios años, no solamente porque se cambie el modelo de político del país, sino también porque haya un cambio de representación de los gremios. Entonces este cambio que representación de los gremios hace que muchos jóvenes, no se sientan representados por los gremios. Entonces pueden ir a marchar contra Milei, pero hace 2 años lo votaron sin ningún reparo. Entonces esto es lo que nos está generando que haya también gremialistas con muchos años,
También hay que hacerse cargo de que algunos gremios, dirigentes vetustos, dirigentes que están atornillados al sillón hace más de 30 años y que genera que no haya participación. Entonces, cuando la participación se pinta de verde, buscan ciertas personas que se sumen. Cuando la participación se pinta de azul, buscan cierta representación. Pero en realidad siguen siendo los mismos. Entonces yo también, es la crítica o la autocrítica que nos tenemos que hacer dentro del movimiento trabajador, dentro del movimiento sindical, para ver qué nos pasa, no nos representa. Digo, un ejemplo claro fueron los procesos políticos que vivimos en esta provincia hace muy poquito tiempo con el gremio de agua y con el gremio del EPE. Digo, en donde, si bien uno se solidariza con los compañeros de esos gremios, pero también reconoce que las pruebas están a la vista de todos los problemas y todas las situaciones que se dan de enriquecimiento, de perpetuación en los cargos, de que no haya habido un mea culpa de esos sindicatos en decirle a la sociedad santafesina, decir, bueno, mira, sí, nos equivocamos, hicimos esto, hicimos lo otro. Entonces no existe eso. Entonces eso también debilita al movimiento trabajador porque hace que le pierda legitimidad. Ahora, vos hablabas de nuevas formas de trabajo, ¿no? Incluso gente que no se siente representada por los gremios, que también tiene que ver con nuevas formas de trabajo, lo de los deliveries, los de Uber, que cada vez hay más uberistas, o no sé cómo es el colectivo, si no he inventado un término, disculpen, cada vez más trabajadores de esa forma que eligen ser cuentapropistas, los famosos emprendedores, estos que venden por redes sociales, que no quieren saber nada con los gremios, así tengan una visión de izquierda, si uno quiere, sobre el mundo. No creen en la representación, y es más, te diría, no creen en la figura del intermediario, porque un gremialista, ¿qué termina siendo de alguna forma? Un intermediario entre uno y otro, entre el Estado y los trabajadores, entre una empresa privada. ¿Cómo puede el gremialismo tradicional? Porque, a ver, no van a dejar de existir los sindicatos, en todo caso están perdidos afiliados, pero no dejan de existir. ¿Cómo pueden hacer los sindicatos tradicionales que están acostumbrados a la relación de dependencia, al vínculo patrón-peón, empleador-empleado, para representar a estos monotributistas? En la práctica, porque, a ver, la CTA ha intentado desde la letra, los afilia, etcétera, pero desde la práctica, ¿cómo los representás y tratás de lograr alguna reivindicación para que estén mejor los delivery, los de Uber, etcétera? Lamentablemente, como son, se podría decir, como en algún momento se hablaba de profesiones liberales, yo creo que son trabajos o empleos sin patrón, como decís vos, sin conexión con el Estado ni control del Estado, y fundamentalmente son trabajos liberales, trabajo donde la persona no se siente representada más que por su propia fuerza de trabajo. Entonces, sí, pero disculpame, pero a ver, profesión liberal, uno por ahí la relaciona con un abogado, un contador, claro, pero ellos tienen sus colegios. Claro, pero ese profesional liberal tiene una conciencia de que tiene que colegiarse para lograr algo. Por eso te estoy diciendo trabajadores liberales. Digo, que es un trabajador que invierte una fuerza que hasta incluso no se siente empleado. Por eso yo le digo trabajador, porque noto esa diferencia con un empleado que se siente parte de. Su capital es su moto, su auto y su cuerpo. Su cuerpo, básicamente, la maquinaria va y viene, puede ser una bici, puede ser lo que sea. Digo, de hecho, yo charlaba con un taxista que, digamos, también trabaja para o Uber o Didi, no me acuerdo qué aplicación me contaba. Yo le decía, pero vos te das cuenta que un viaje de taxi vale, no sé, 4.000 pesos y vos estás trabajando por 1.000, por 2.000. O sea, vos pagás una licencia a conducir fortuna una vez por año, mientras que trabaja para Didi o para Uber, la licencia vale mucho menos y es cada 5 años. Vos tenés que pagar un seguro más caro, vos tenés que hacer un curso de violencia de género, vos tenés que hacer un curso de todo tipo para mantener la licencia, tenés que hacer curso, digamos, de todo tipo, y encima, digo, estás trabajando por la mitad de tu dinero. Entonces digo, ¿qué te lleva a vos a hacer eso? Digo, ¿qué te lleva? Y no tengo trabajo. Si no, los trabajos, los pasajeros se los llevan a estas empresas. Yo también aclaro, digo, uno hoy está de moda Didi, Uber, bueno, justamente los de libre, pero también veamos lo que pasa en las cámaras inmobiliarias con Airbnb, con Booking, digo, es otro mundo que por ahí parece invisible, pero en Rosario es un auge muy grande. Muchos ya tenemos conocido que, como tener un amigo o un conocido que se la rebusca después de su trabajo porque no le alcanza, porque esta también es la realidad, no le alcanza al empleado que está en blanco, porque ese sueldo termina siendo un sueldo por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿qué hace? Se la rebusca con otra orientación. Bueno, en este caso hay gente que lamentablemente ante la posibilidad de conseguir un departamentito o muere un familiar o le queda un departamento vacío, ¿qué hace? Se la rebusca con estas aplicaciones que también destruyen el mercado inmobiliario local. Voy a meterme quizás en la intimidad de los gremios. Vos participás de un gremio de APUR y está relacionado a otros gremios, pero ¿es la provisión de servicios por parte de los gremios tradicionales
yo qué sé, brindarle una buena obra social al monotributista o a este precarizado, un buen camping, yo qué sé, cosas que tengan más que ver con los servicios que con una representación de la lucha, y porque no hay contra quién luchar, o en todo caso las patronales de Uber y de Rappi estarán en otro lugar del mundo. Son los servicios la salida como para contener a estos trabajadores que no creen en los gremios y que no tienen patrón. Yo creo que el servicio como tal, desde lo más mínimo, tener una buena proveeduría o un camping lindo para que vos puedas estar con la familia el fin de semana o lo que sea, yo creo que en realidad es una herramienta para poder el debate, para poder reorientar laboralmente a esa persona, para poder formar o rediscutir la identidad sindical de esa persona y que se dé cuenta y que pueda construir desde su lugar de trabajo, de su espacio de trabajo, una herramienta sindical que no solamente defienda su derecho, sino que también pueda prever en el futuro. Porque el problema es un problema de época. La persona no ve el futuro, la persona no necesita de un empleo para poder jubilarse, la persona ya no piensa en esas cosas, piensa en un bienestar líquido, en un bienestar momentáneo, en un bienestar que le lleva a poder tomar decisiones a corto plazo y no puede planificar a largo plazo. Por eso digo esto, por ahí se va a otro orden de la vida. Yo, para no irme muy afuera del mundo del trabajo, hoy la CGT pedía dos cosas clave: libertad de precio, ¿sabes? Que no puede haber libertad de precio, porque si no esto termina en un caos, y paritarias pisadas. Entonces digo, cuando vos esto lo hablás con una persona que no trabaja, haya pisada, pero claro, que no haya, digo, cuando vos esto hablás con una persona que trabaja en la calle, te dice, yo quiero libertad de precio, porque yo puedo cobrar menos y tengo más trabajo, y cumplo los 28 viajes que me exigen las aplicaciones, o cumplo la cantidad de alquileres que me exige la otra aplicación, y me dan un premio. O, ¿por qué paritaria pisada? Yo quiero ganar lo que puedo, quiero ganar lo que me da. Entonces digo, el concepto de trabajo va en contra del concepto de empleo. ¿Se puede hablar hoy del concepto de clase obrera, de identidad de clase? En otra época se hablaba de la identidad de los trabajadores, la identidad de la clase, quizás hasta desde el mismo marxismo, ¿no? Que venía esta cosa que marcó mucho al movimiento obrero organizado, la identidad de clase. Se hablaba de clase trabajadora. ¿Hoy se puede hablar de clase o no? Lamentablemente lo que nosotros de alguna forma tratamos de hablar, que parte de esos trabajadores con no 50, se sienten. Digo, con 50% de pobres, Bueno, ahí está 15 de justamente. indigentes. Ese pobre, digamos, no se siente trabajador en términos de que no se siente parte de lo que es la CGT o de que el movimiento trabajador, digo, porque si no, un 1 de mayo, en una crisis como la que tenemos, con una burbuja con el dólar, con paritaria pisada justamente, como ya hablamos recién, con trabajadores en blanco o debajo de la línea de pobreza, con jubilados que se están muriendo porque no pueden comprar un remedio, mañana tendría que ser una aluvión de personas en todas las plazas de todas las ciudades más importantes del país. Y lamentablemente va a haber alguna que otra columna que yo obviamente no merezco a los que marchen, y de hecho los felicito y lo acompañaremos, pero que sí no van a ser con la masividad que realmente tendríamos que tener. Entonces, esto me parece que implica que ese trabajador mañana va a seguir trabajando a pesar de que sea el 1 de mayo y no tenga conciencia del 1 de mayo. Te doy un ejemplo. ¿Quién controla mañana que los supermercados chinos no abran? Claro. ¿Qué sanción vamos a hablar con los chinos, con la Cámara del Supermercado Chino, más allá del... No quiero entrar en una cuestión de... pueden decir, no, nosotros lo atendemos de forma familiar, no tenemos empleados. Pero siempre vos sabés que hay un empleado. Todos sabemos cuando vamos a un súper, entonces queremos que tal y tal no cumplan, pero al tal y tal más chiquitito, que normalmente tiene personal precarizado y gana mucho menos que un empleado de cualquiera de las cadenas grandes, a pesar de que ganan poco también eso, digo, ganan mucho menos y la mayoría no tienen derecho, ni tienen jubilación, ni acceso a previsional, ni tampoco el tema de las vacaciones, seguramente tampoco lo controlamos. Entonces ahí es donde me parece que también es siniestro el rol que cumple el gobierno nacional. ¿Y por qué digo siniestro? Porque por un lado te dice libertad de mercado, pero por otro lado no controla ni que haya un control de las mismas leyes que tenemos acordadas. Entonces digo, en este sentido, digamos, por eso planteo, nosotros hace unos meses, en un encuentro de trabajadores de distintas provincias, planteábamos esto. Digo, la idea de construir ciudadanía laboral. Hoy entendemos que no hay, digo, en la realidad no existe ese 50% de desocupación en el trabajo. Sí existe en el empleo. Porque yo, digamos, lamentablemente me cruzo todos los días con gente que está trabajando, pero que no es empleado. Claro. Que es cuentapropista, que es, bueno, digamos, lo que hablábamos de las aplicaciones, lo que hablamos de gente que hace cadetería, de que hace delivery,
Y si vos te pones a hablar con yo, ¿por qué no te agremias? ¿Por qué no pensás algo? ¿Por qué no me alcanza? Te dice. Vamos a hablar un poquito del radicalismo en el final, Darío. ¿El radicalismo está demasiado parado, digamos? ¿No? Porque bueno, hay radicales con Milei, hay otros radicales conjuntos por el cambio, pero ¿está demasiado inactivo el radicalismo? ¿Qué es lo que pensás? Mirá, nosotros... Porque digo, a la hora de pensar una oposición al gobierno de Milei, creo que el radicalismo sería muy importante para eso. Yo lamentablemente creo que el radicalismo ya hace unos años, más allá de los vaivenes electorales, sufre una cuestión de federalización partidaria. O sea, entonces, si yo me paro en el partido mirando desde Corrientes hacia el resto del país, tengo una forma de mirar el radicalismo, de mirar cómo gestiona, cómo esto. Si me paro en Chaco, tengo una mirada muy parecida a la de Corrientes, pero ya con otro matiz. Un radicalismo con un Estado mucho más dependiente del Estado Nacional, con mucho más nivel de pobreza. Si me paro en Mendoza, veo otro modelo de radicalismo de gestión. Obviamente, si me paro en Santa Fe, veo el gobierno de Puyaro con otra impronta y otro modelo de gestión, una gestión que básicamente resuelve problemas cotidianos, que invierte, pero que también es la provincia con mayor ingreso, digamos, de divisa a través de exportaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos un radicalismo fragmentado. Un radicalismo que en muchos lugares hace rato dejó de ser opción de poder. Entonces, lo que hay que empezar a construir es un liderazgo nacional fuerte, que tendría que arrancar en parte de los gobernadores, o de algunos gobernadores por lo menos, y que dé una identidad nacional a la Unión Cívica Radical. ¿Cómo lo supimos tener durante mucho tiempo? Lo tuvimos, digo, con Alfonsín, pero también lo tuvimos con otros dirigentes, digamos. ¿Y cuál es esa identidad? Que pueda hacer que el radicalismo, más allá de su realidad electoral propia o de su lugar, pueda tener un proyecto de poder y un proyecto de gobierno y un proyecto de hacer política que trascienda la realidad y trascienda el presente. Porque esto me parece lo que estamos teniendo. Entonces, bueno, lo que decíamos anteriormente. Storani anteayer tomé un café con Axel. Hay amigos que están trabajando con la candidata de Evolución en Buenos Aires, amigos con Lula, amigos que están trabajando con Leandro Santoro en Cava para el día 18, amigos que están trabajando con tal o cual dirigente, amigos que están trabajando con Cornejo, amigos que están trabajando con Cobos, amigos, digo, cuando vos mirás, o sea, el problema del radicalismo no es que no haya radicales, es que haya un montón, el problema es que es como todo un arco que dispara para distintos lugares. Entonces, el poder de fuerza se diluye. Y en el distrito más importante a nivel nacional, que es la provincia de Buenos Aires, tenemos un radicalismo no solamente diezmado electoralmente, sino que también dividido, y que algunos creemos que una de las posibilidades de que pueda ordenar o empezar a salir de ese invernadero que tiene el radicalismo es Facundo Manes, digamos, porque puede liderar en la provincia de Buenos Aires un espacio de construcción y aparte una renovación de cuadros. Porque este es el otro problema. No, yo digo, digamos, muchos de nosotros somos alfonsinistas, creemos en todo lo que dice Alfonsín, pero también entendemos que hay que ver que hubo un cambio de época. Y que si bien algunas cosas no las vamos a dejar reclamar, pero también tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una adaptación de algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad. No es la misma universidad pública de los años 80, que había que normalizarla, había que garantizar el presupuesto, había que democratizarla, que la universidad de hoy, que no solamente que subsiste con un magro ingreso de un presupuesto social, sino que también tiene una competencia, entre comillas, con universidades privadas. Bueno, hay que también pensar esas cosas. Entonces, el radicalismo tiene que pensar en la opción de poder. Maxi Puyaro en Santa Fe nos planteaba la idea de la gestión, la idea de 24/7, de estar resolviendo los problemas con la gente, no sentado en una oficina a kilómetros. También la idea de poder pensar en nuevas economías locales, en nuevas economías que tienen que ver con lo regional. Tenemos más de 50 producciones locales que salen al mundo. Y entonces, al pensar esto, fíjate qué casualidad, Puyaro con los gobernadores hace 2 días en la ciudad de Resistencia pide al gobierno nacional participación en la licitación de la hidrovía, porque tiene que haber una mirada local, tiene que haber una mirada de las producciones, tiene que haber una mirada de las provincias. Bueno, fíjate lo que pasa hoy. En una hidrovía totalmente descontrolada por el gobierno, el tráfico de cocaína hacia Europa. Gracias por haber venido, Darío. Feliz de la mañana. Bueno, feliz día. Dejo este saludo para todos los trabajadores, empleados, ocupados, desocupados, amigos que siempre nos escuchan, que están, familiares. Un saludo muy grande. Obviamente mañana es para festejar por nuestra dedicación cotidiana, nuestro trabajo, nuestro empleo, pero también es para conmemorar. Es para que reflexionemos un minuto, reflexionemos con los compañeros de laburo, así sea por
por el momento que podamos, por mensaje, por llamada, porque encontremos la marcha y reflexionemos del momento que estamos viviendo. Y que Gracias. tenemos que organizarnos para salir adelante. Gracias.